Abran sus Biblias en el de Romanos. La semana pasada nos quedamos en el primer versículo del libro de Romanos y es la salutación que hace el apóstol Pablo a las iglesias en Roma. Y él dice en el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Recuerden que cuando estamos hablando ya de la epístola a los romanos, ya Pablo era un siervo de Jesucristo, era un hombre ya transformado. Ahora sí, este es un pequeño resumen de la semana pasada. Vamos al verso 2. Dice lo siguiente: apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, el Evangelio no es algo nuevo, una nueva revelación. El Evangelio ya había sido revelado en las escrituras desde el Antiguo Testamento. Miren que todo tiene concordancia. Recuerde que el Antiguo Testamento profetizaba lo que ya iba a acontecer. Entonces vamos al libro de Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pablo expone el Evangelio de Dios. Pablo cita constantemente el Antiguo Testamento. 61 veces Pablo cita el Antiguo Testamento. Como ejemplo del uso que Pablo hace al Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de Romanos 3, 10 al 18. Dice lo siguiente: como está escrito, y él está enfatizando, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Dónde está eso? Si usted está leyendo la palabra de Dios, si está abriendo la Biblia, la concordancia de lo que está hablando, ¿no es cierto? Aquí el apóstol Pablo está en Salmos 14, 1, 3 y está también en Salmos 53, 1, 3. Ahí está la concordancia. Dice, más adelante dice: sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y ustedes ahí están viendo más concordancias, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apretan. Todos se desviaron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren ustedes, él está narrando pasajes que ya se dijeron anteriormente. Si vamos también a Romanos 4, 1, 3, vamos más adelantito. Miren, estamos cogiendo el mismo libro de Romanos para poder confirmar lo que estamos diciendo. Dice aquí, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos? Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Miren ustedes, siguen aquí confirmándose que siempre Pablo hacía válida la escritura del Antiguo Testamento. Jamás se puede anular lo escrito en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos sirve de ejemplo a nosotros para saber cómo fue la nación de Israel, su desobediencia, su obediencia,
el castigo, la liberación que nosotros podemos comprender y analizar en el Antiguo Testamento. Leyendo la Escritura vamos a conocer todos estos hechos. Entonces, las buenas nuevas acerca de Cristo se encuentran en el Antiguo Testamento. Las buenas nuevas. Vamos a leer y comparar con Lucas 24. Vamos, Lucas 24. Miren ustedes, 24 del 26 y 27. 26 y 27 dice. Hay una pregunta. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué pasó aquí? Eso fue un acontecimiento, si vamos al contexto, es un acontecimiento después de la resurrección de Jesucristo. Sí, estamos leyendo el libro de Lucas en los últimos capítulos. Y esto sucedió con estos dos personajes camino a Emaús. ¿Se acuerdan ustedes? Él se acercó a ellos y comenzó a explicarle la escritura, todo lo que de él decía la escritura. Entonces vamos confirmando, ¿cierto? El apóstol Pablo siempre se basaba su enseñanza también en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Romanos 3 y 4. Dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, era del linaje de David según la carne. Otro punto que nosotros ya sabemos, estamos aprendiendo y confirmando. Entonces Jesucristo era del linaje de David. ¿De qué se trata el Evangelio? De acuerdo con Romanos 1:3, el Evangelio es acerca del Hijo de Dios Jesucristo nuestro Señor. Es un Evangelio centrado en Cristo. Vamos a compararlo con Romanos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En mis oraciones. O sea, aquí dice el Evangelio de su Hijo. El Evangelio se trata, mi querido hermano, se trata de Cristo. Y aparte de la persona, de la obra de Cristo, no hay otro Evangelio. Cualquier predicación que no esté centrada en Cristo no es verdadera predicación del Evangelio. El verdadero Evangelio es un Evangelio centrado en Cristo. Y Dios da serias advertencias respecto a quienes predican otro Evangelio. Miren ustedes, y ya lo habíamos nosotros estudiado en el libro de Gálatas, para aquellos que estuvieron siguiendo las enseñanzas del libro de Gálatas. En Gálatas 1, 3 al 9, me dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Y anatema quiere decir, como les dije, maldito. Miren, es una palabra fuerte, maldito. Como antes hemos dicho también, y ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miren ustedes, qué condenación tan grande es predicar un evangelio diferente. Algo que el Señor no nos ha revelado. Algo que no está escrito en la palabra. Por eso nosotros como creyentes, como cristianos, no aceptamos las doctrinas humanas. No aceptamos nada que no venga de la inspiración de nuestro Dios.
no entra en el verdadero cristianismo. Entonces, cuando pienses en la persona de Cristo, deberás considerar especialmente dos cosas. Vamos a considerar dos cosas. Primero, su humanidad. En Romanos 1:3, la que estamos escudriñando, dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y ver también en Juan 1:14. Vamos a ver en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Vamos al libro de Mateo 1:1, que habla de la genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Miren ustedes, Jesucristo venía del linaje de David, del linaje de Abraham, y la Escritura lo confirma. Cristo era descendiente de David. Miren ustedes, por estirpe real, y era del linaje, miren, de un rey. David dice que era conforme al corazón de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Dios se hizo hombre? Vamos a ver en Hebreos 2:9 y nos va a ayudar. Dice lo siguiente. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, Jesucristo fue nuestro sustituto, ¿no es cierto? Ya, nuestro sustituto por nuestros pecados. Ahora también debemos considerar su deidad. En Romanos 1:4 dice lo siguiente, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Su deidad. Vamos también a ver en Juan 1:1, dice lo siguiente, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Él se hizo hombre, pero Él nunca dejó de ser Dios. Él terminó hijo de Dios. Indica la completa deidad en Cristo. Así es como los judíos del primer siglo entendieron el término. Vamos a ir a Juan 5:17-18. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La escritura es clara. Jesús el Dios.